Bienvenido a Vuelvo a casa. Recuerda que este es un espacio en el que hablamos sobre la verdad que muchas veces olvidamos, que nuestro verdadero hogar siempre ha sido Dios. Este es un lugar donde volvemos al corazón del Padre, donde entendemos nuestra identidad y aprendemos a vivir desde la perspectiva del reino. Yo soy Eli y gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Hoy quiero comenzar con una nueva pregunta. Una pregunta que, si soy sincera, también me he hecho muchas veces. ¿Puedo conocerte, Dios? No me refiero a saber que existes. No me refiero a creer en ti. No me refiero a ir a una iglesia o conocer historias de la Biblia. Me refiero a conocerte. ¿Es realmente posible conocerte? Mientras más camino con Dios, más descubro algo que es muy curioso. Entre más lo conozco, más me doy cuenta de cuánto me falta por conocer. Y esto sí es posible. Lejos de frustrarme como antes, ahora eso me llena de una esperanza. Significa que Dios nunca dejará de sorprenderme, de que debo de mantener mi capacidad de asombro por lo que sé que Él es capaz de hacer y aún por lo que no sé. En los episodios anteriores hablamos de nuestro Creador, hablamos del propósito para el que fuimos creados, hablamos de cómo el pecado nos hizo alejarnos de casa, de Él. Y en el episodio pasado hablamos de aprender a vivir la cultura del reino de Dios. Pero hoy yo quiero ir todavía aún más profundo porque reflexioné en esta pregunta. ¿De qué serviría volver a casa si nunca llego a conocer al dueño de esa casa? Dios siempre quiso y siempre ha querido ser conocido. A veces imagino a Dios como alguien lejano, como si estuviera escondido esperando que nosotros logremos encontrarlo. Pero mientras más leo la Biblia, encuentro exactamente lo contrario. La Biblia no cuenta la historia del hombre buscando a Dios, cuenta la historia de Dios buscando al hombre. Eso es algo que a mí me ha impresionado muchísimo. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos fueron quienes se escondieron, pero fue Dios quien salió a buscarlos cuando les hizo la pregunta, ¿dónde estás? Y no fue porque Dios hubiera perdido a Adán, sino porque Adán había perdido la comunión con Dios. Otro ejemplo en la Biblia es cuando Dios llama a Abraham. Otro ejemplo es cuando Dios habla con Moisés. Otro ejemplo es cuando Dios levantó profetas. Otro ejemplo es que cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios no manda solamente otro mensaje, sino que vino Él mismo. Jesús es Dios acercándose al hombre como hombre. O sea, ¿no te parece increíble que utilizó tantas maneras y cada una de esas maneras más increíble que la anterior? Porque el deseo de Dios nunca fue solamente que creyéramos que Él existe. Su deseo ha sido que lo conozcamos. Hay una parte en la Biblia que me gustaría leer. En Juan 17:3, este mensaje ha transformado completamente mi pensamiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me impresiona tanto que Jesús no definió la vida eterna como un lugar, la definió como una relación. Esta relación es conocer a Dios. Pero, ¿qué significa conocer a Dios? Creo que aquí muchas veces y muchas personas nos hemos confundido a lo largo de nuestra vida. Nosotros usamos la palabra conocer muy superficialmente. Decimos, sí, conozco a esa persona, cuando en realidad apenas si sabemos su nombre o apenas si la hemos visto alguna vez. Podemos saber muchísimas cosas acerca de alguien y nunca haber tenido una relación con esa persona. Creo que eso es lo mismo que pasa con Dios. Podemos conocer la Biblia, podemos saber versículos, podemos asistir a una iglesia, incluso podemos servir en la iglesia y aún así no conocer realmente el corazón del Padre. Conocer a Dios no es acumular información, significa caminar con Él día a día, escucharlo, confiar, aprender quién es, descubrir su carácter, descubrir qué Él ama y cómo Él ama, descubrir qué le alegra, qué le gusta, qué le duele, cómo piensa, cómo mira a las personas, cómo mira a sus hijos. Porque las relaciones no crecen por tener información, las relaciones crecen por cercanía. Esto fue lo que a mí más me costó y hoy quiero abrirte mi corazón. Durante mucho tiempo esa fue mi más grande lucha.
Salía de la iglesia profundamente conmovida por el mensaje que escuchaba, una predicación hermosa, o porque servía en la alabanza y cantaba y oraba y cerraba mis ojos. Incluso a veces hasta lloraba, pero llegaba el lunes y no sabía qué hacer con mi vida. No sabía cómo vivir todo aquello en mi vida diaria. Muchas veces pensaba, ¿cómo conozco a Dios cuando tengo que trabajar, cuando tengo que ir a la escuela, cuando tengo que atender a mi familia? ¿Cómo conozco a Dios cuando estoy cansada, cuando estoy preocupada, cuando tengo problemas económicos, cuando tengo miedo? Y poco a poco fue cuando Dios empezó a enseñarme algo hermoso. Conocerlo no ocurre solamente durante una reunión de iglesia. Conocerlo sucede en la vida, cada día. Sucede cuando empiezas a incluirlo en cada parte de tu día. Cuando antes de responder con enojo recuerdas quién es Él y qué está haciendo Él en ti. Cuando antes de desesperarte recuerdas que Él es fiel. Cuando antes de controlar todo recuerdas que Él sigue siendo soberano. Cuando empiezas a mirar la vida preguntando, ¿qué me está mostrando Dios sobre Él en este momento? Ahí es donde comienza la verdadera relación. Creo que algo que me impacta muchísimo es nunca terminaremos de conocerlo. No nos va a alcanzar ninguna cantidad de años de información, de libros, para conocerlo completamente. Hay algo que a mí me produce tanto asombro y es esto, que jamás conoceremos completamente a Dios. Y claro, eso a algunos podría causarles desánimo, pero si lo vieras desde una perspectiva diferente, eso a mí me mantiene emocionada. Porque eso significa que Dios es infinito y piensa por un momento, si algún día pudieras comprender completamente a Dios, ¿Él seguiría siendo Dios? El misterio o el encanto de todo esto es que Él siempre será más grande que nuestra mente, que la profundidad que puede alcanzar nuestra mente. Él siempre va a ser más santo de lo que nosotros alcanzamos siquiera a imaginar. Él siempre va a ser más sabio de lo que nosotros podemos entender. Él siempre va a ser más hermoso de lo que nuestras palabras puedan describir. Y precisamente por eso, nunca dejaremos de maravillarnos. Ahora entiendo esta parte en Apocalipsis cuando menciona que los seres vivientes no podían dejar de decir santo, santo, santo. Y no porque olviden que ya lo dijeron, sino porque nunca dejan de descubrir algo nuevo de la gloria de Dios. Creo que eso también es lo que nos va a pasar a nosotros en nuestra eternidad, que nunca terminaremos de descubrir quién es nuestro Padre y eso nos hará clamar santo, santo, santo. Hay una verdad que Dios ha estado trabajando profundamente en mi corazón y hoy quiero compartírtela. Nos parecemos a aquello que más contemplamos. Esto quiere decir que si paso todo el día contemplando el éxito, mi corazón comenzará a vivir para el éxito. Si contemplo la aprobación, viviré dependiendo de la opinión de las personas. Si contemplo el miedo, viviré con ansiedad. Pero cuando comienzo a contemplar quién es Dios, algo empieza a cambiar dentro de mí. No porque Él me obligue, no porque alguien me obligue, sino porque descubro cada día que Él es mucho mejor. En la Biblia podemos ver hombres como Isaías que vio la santidad de Dios, Pedro vio el poder de Dios, Pablo conoció a Cristo y ninguno volvió a ser igual. Y no porque recibieron una lista de reglas, sino porque contemplaron una persona. Cuando descubres la belleza de Dios, muchas cosas empiezan a perder su brillo. Y no porque sean malas, sino porque encontraste algo infinitamente mejor. Quizá esperabas que aquí te diera una lista de cómo empezar, que te dijera lee tantos capítulos, ora tantos minutos al día, haz esto, haz aquello. Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Cómo conoces tú a una persona? Yo puedo responder que pasando tiempo con ella, escuchándola, hablándole, compartiendo la vida. Y con Dios sucede lo mismo. Lo conocemos cuando abrimos la Biblia, no solo para aprender más información, sino para descubrir su corazón. Lo conocemos cuando oramos con honestidad, aun cuando no encontramos las palabras perfectas. Lo conocemos cuando obedecemos aquello que Él ya nos mostró. Lo conocemos cuando caminamos junto a otros que creen en Él. También cuando aprendemos a reconocer su fidelidad en las cosas pequeñas, en un amanecer, en una oración respondida, en una oración que todavía espera, en una conversación, en una corrección, en una puerta que se cerró o en una puerta que se abrió. Conocer a Dios no consiste solamente en aprender cosas sobre Él, consiste en aprender a reconocerlo en toda la vida. Esta pregunta es lo que cambió completamente mi vida. Hace un tiempo llegó esta pregunta a mi corazón y quiero enseñártela también. ¿Y si el regalo más grande que Dios quiere darte
no es la paz, no es el propósito, no es una respuesta, no es la restauración. Y si el regalo más grande es Él mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo encuentro la misma promesa. Yo estaré con ustedes. En el Edén, el mayor regalo no era el jardín, era la presencia de Dios. En el tabernáculo, el mayor regalo no era la tienda, era la presencia de Dios. En Jesús, el mayor regalo no fue solamente el perdón, fue que Dios vino a vivir entre nosotros para reconciliarnos con Él. Y en la eternidad, la mayor promesa no son las calles de oro. La mayor promesa es que Dios habitará con su pueblo. El mayor regalo que yo encuentro siempre ha sido Él. Creo que por eso Jeremías escribió estas palabras que me encantan. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Jeremías 9, 23 y 24. Este versículo es impresionante. O sea, Dios mismo nos está diciendo que es lo que realmente vale la pena en esta vida, conocerlo a Él. Y quiero terminar haciéndote unas preguntas. No para que las respondas ahora, sino para que las lleves en oración durante esta semana y las reflexiones. ¿Estoy buscando más las bendiciones de Dios o a Dios mismo? ¿Cuándo fue la última vez que me asombré por quién es Él? ¿Estoy viviendo una relación con Dios o solamente una costumbre? Y si pudiera quitarle al cielo las calles de oro, la ausencia de dolor, el reencuentro con las personas que amo y cualquier otra bendición, pero solo dejara a Cristo, ¿eso seguiría siendo suficiente para mí? Creo que esa pregunta revela todo en nuestro corazón, porque al final el propósito de nuestra vida nunca fue simplemente creer que solo Dios existe. Fuimos creados para conocerlo, y cuanto más lo conozcamos, más descubriremos que nunca terminaremos de maravillarnos con Él, de Él. Gracias por acompañarme en un episodio más de Vuelvo a casa. Mi oración es que esta semana no busques solamente respuestas, sino que lo busques a Él, que abras tu Biblia con la expectativa de encontrarte con Él y conocer su corazón, que ores con la tranquilidad de un hijo que habla con su padre y que cada día puedas descubrir un poco más de aquel que nunca dejará de sorprenderte. Porque volver a casa no termina cuando encontramos el camino y decidimos volver. Comienza cuando descubrimos que nuestro hogar siempre es el corazón de Dios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vuelvo a casa. Que Dios te bendiga.